Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Sí, amables oyentes del programa Educación al Día, que se transmite siempre todas las noches a las 7:30 por su emisora virtual educacionaldia.com.co, con la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona y la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó. Siempre llegamos a ustedes con notas de interés. Hoy tendremos la retransmisión del programa Encuentro con el Natural y como de costumbre lo hacemos, pero también queremos iniciar nuestro programa lamentando profundamente el fallecimiento de la gran líder del Partido Liberal, Piedad Córdoba, que llegó últimamente al Senado por parte del Pacto Histórico. Lamentamos profundamente la partida de esa gran mujer que desempeñó un gran papel en el Congreso de la República, muy polémica por sus acciones frente a los secuestrados, frente a la paz, frente a la justicia social. Pero nosotros, desde el equipo sindical de educadores demócratas, expresamos nuestra voz de solidaridad a sus familiares y a sus compañeros de equipo político. También queremos compartir entonces una nota de reacciones emitida en el programa de Tele Antioquia el pasado 21 de enero. De igual manera, compartiremos alguna nota de interés del Ministerio de Educación Nacional. Sean todos bienvenidos a su programa Educación al Día. Las redes sociales fueron el primer espacio para emitir mensajes de condolencia por el fallecimiento de Piedad Córdoba. Allí, el presidente de Venezuela, la expresidenta de Argentina y el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, exaltaron las luchas de la senadora, a quien catalogaron como una verdadera liberal, enfatizando en que fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Todo el pueblo colombiano, la clase trabajadora, las clases populares, perdemos una voz que se hacía sentir en favor de nosotros. Difícil que vuelva una mujer de esa talla, con ese temple para reclamar justicia, para criticar y cuestionar las sanciones indebidas, la corrupción que se vive en este país, en los diferentes gobiernos que se han dado a través de todos los tiempos. Se caracterizó por la resiliencia, la lucha por la paz, la búsqueda de la unidad, y fue una de las fundadoras del Pacto Histórico. La vida de ella estuvo marcada por la polémica, pero también por luchas que muy poca gente se ha dado. Tal vez su principal logro y por lo que se le recordará es por el tema de la lucha por la liberación de los secuestrados. Su búsqueda de la paz y la utilización del diálogo como mecanismo para conseguirla le otorgó el reconocimiento global. Siempre coincidimos en la búsqueda de la paz por la vía de la negociación política y en eso ella siempre fue muy afirmativa. Repito, sin dejar de reconocer que en el transcurso de su vida estuvo envuelta en polémicas y dificultades. Su relación histórica con las FARC, su relación con el expresidente fallecido Chávez, su relación con el gobierno Maduro, donde un gobierno que acabó con la democracia, con la libertad y sabemos que ha sido aliado de narcotráfico. Creo que esa verdad y muchas de su relación con las FARC en Colombia se la llevó a la tumba. Esta mujer de temple, respetuosa y clara en sus planteamientos como la definen sus allegados, hoy continúa siendo tema central de polémica en redes sociales. La petición de respeto hacia ella y sus familiares, así como la no politización de su muerte, prima. De las primeras que dio las batallas sobre el tema de la diversidad sexual y defensora acérrima de las reivindicaciones de la población afro. A su legado, toda nuestra admiración y esperamos que quienes la adversaron en vida tengan la lealtad y el respeto ahora
que queda a su memoria. Los mensajes de condolencia y la exaltación de la vida pública de la senadora Piedad Córdoba tuvieron un alcance presidencial. Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica que aplaudía los ajusticiamientos de los jóvenes, que odiaba el diálogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal. A pesar de enfrentar grandes amenazas, en ella prevaleció su moral y esa fuerza para salir adelante ante cualquier dificultad. Era inmenso el amor por su Colombia querida. Nuestro adiós a la senadora Piedad Córdoba, dirigente política latinoamericana comprometida con la paz de su amada Colombia. Querida amiga, si hay alguien que merece descansar, sos vos. Te lo has ganado. Los gremios exaltaron el aporte y liderazgo de la congresista del Pacto Histórico. Piedad Córdoba deja un legado de lucha por el pueblo, de entrega a las luchas sociales y populares, de esfuerzo por la libertad, la paz y la democracia del país. Colombia ha perdido una gran lideresa, una voz de los oprimidos. A la perseverante combatiente Piedad Córdoba, un adiós respetuoso el día de su partida. No dio nunca tregua, siempre en primera línea para defender sus ideas, las que muy ajenas a las mías merecen respeto. Paz en su tumba. Lamentablemente el trato hacia Piedad fue denigrante, fue grosero, de la oposición, fue de maltrato, por ser mujer, por ser negra, por ser valiente. La controvertida vida pública de la senadora de 68 años también fue tema de conversación en las redes sociales. Dejó una deuda de dolor por su relación con las FARC y los secuestrados. Usó su amistad con Chávez para lucrarse y heredó privilegios con Maduro y su socio Al-Assad. Nos quedó debiendo la verdad en impunidad. Ante los mensajes ofensivos que surgieron en redes sociales, muchos pidieron empatía y respeto por ella y sus familiares. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que desarrollaremos en nuestro encuentro de hoy. Socializamos la fórmula de incremento salarial que aplicará para el magisterio este año luego de que el DANE diera a conocer la cifra oficial del IPC de 2023. Reducción en las cifras de inflación y desempleo y disminución en el precio del dólar, algunos de los logros del gobierno de Petro en materia económica. El aumento salarial para el magisterio colombiano este 2024 supera la cifra del 11%. Sin duda, un incremento significativo producto de las negociaciones tanto de FECODE como las centrales obreras con el gobierno del año anterior. Tras la publicación por parte del DANE del IPC correspondiente a 2023, es posible establecer cómo quedarán los valores en la fórmula del incremento salarial de los docentes para 2024. Primero debemos explicar que el principio de esta fórmula es el acuerdo entre las centrales sindicales, incluida la CUT, y el gobierno nacional en mayo del año pasado, donde se estableció el aumento salarial para los trabajadores estatales en 2023 y en 2024. Precisamente para el presente año está compuesto por la variación del índice de precios al consumidor de 2023, que es 9,28% más 1,6%, lo cual implica un incremento del 10,88% para los trabajadores estatales, incluidos los docentes. Frente a lo anterior, debemos sumar el acuerdo alcanzado entre FECODE y el Gobierno Nacional, que establece un incremento adicional del 1% y corresponde a la nivelación salarial de los docentes. Este acuerdo, firmado en junio del año pasado, contempla un aumento salarial adicional de 3 puntos porcentuales distribuidos así: 0,4% para el 2023, 1% para el 2024 y 1,6% para el 2025. El objetivo principal de estos incrementos es cerrar la brecha salarial en el sector educativo. Entonces, la fórmula salarial para los docentes en este 2024 se realiza de la siguiente manera.
Es importante destacar que este porcentaje se aplica sobre el salario base del año 2023, que ya debe incluir la nivelación salarial del 0,4% y que se denomina en el decreto como bonificación docente con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2023 y que a la fecha varias entidades territoriales aún siguen sin cancelar a los docentes en una vulneración del derecho al trabajo. En este sentido, este aumento salarial representa un avance significativo en el reconocimiento del esfuerzo y la importancia del trabajo docente en el país. Desde FECODE se hace un llamado a los docentes a no dejarse desinformar con datos que circulan en las redes sociales y que no tienen fundamentos. Asimismo, invita al Gobierno Nacional a la pronta emisión de los respectivos decretos con las tablas salariales y a las entidades territoriales a cumplir con sus responsabilidades y a pagar a los docentes sus emolumentos de forma oportuna. El magisterio colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento de 5 maestras en el desprendimiento de tierra ocurrido en el Chocó el pasado viernes 12 de enero, en una carretera cercana al municipio del Carmen de Atrato. Durante la tragedia, también el alud de tierra se llevó una vivienda donde se resguardaban de la lluvia cerca de 60 personas, dejando varias víctimas fatales. En medio de la incertidumbre de las familias que aún no han recibido noticias de sus seres queridos y la tristeza de los colombianos con el trágico derrumbe en la vía Quibdó-Medellín, a la altura del Carmen de Atrato, que ha dejado a 39 fallecidos y 20 heridos, al cierre de esta edición, el pesar se ha vuelto aún más personal para el magisterio colombiano con la identificación de 5 docentes fallecidas. Iris Yaceli Mosquera Perea, docente en un colegio de Apartadó. Diane Mayumi Mosquera Perea, quien impartía clases en la institución educativa San José Obrero de Apartadó. María Victoria Andrade Asprilla, profesional de la educación en Bello, Antioquia y además sobrina de William Asprilla, exdirectivo de Adida. Eilen Andrade Asprilla, docente en la institución educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano en Medellín, y María Fernanda Moreno, quien laboró en la institución educativa técnica Inmaculada Liñán. Es de resaltar que estas docentes pasaban por esta vía porque precisamente regresaban de vacaciones a sus labores escolares. Sin embargo, ahora se suman a la lista de héroes que dedicaron sus vidas a la formación de futuras generaciones. La Junta Directiva del Sindicato Unión de Maestros de Chocó, UMACH, expresa sus condolencias a todos los familiares de las víctimas producto de la avalancha ocurrida el día 12 de enero en la vía que de Quibdó comunica a la ciudad de Medellín. Igualmente exige del Gobierno Nacional la disposición de los recursos suficientes y necesarios para el mantenimiento de esta vía, dado que es importante esta carretera en el intercambio económico y comercial de los departamentos de Chocó y Antioquia. El magisterio del departamento de La Guajira, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira, la institución Inmaculada Liñán del municipio de Uruguita, enviamos nuestro más sentido mensaje de solidaridad con el más profundo pesar por la sensible pérdida en el siniestro vial en carreteras que comunican al departamento del Chocó con el departamento de Antioquia, más concretamente en el Carmen de Atrato. Frente a esta desgarradora situación, FECODE expresa su profundo pesar y solidaridad con las familias de los docentes fallecidos, así como con las comunidades educativas afectadas en las filiales UMACH, Adida y Azodegua, filial de maestros de La Guajira, quien también expresó sus condolencias debido a la pérdida de una de sus docentes, quien también pasaba por esta vía en el momento de los hechos. Compartiendo el dolor y buscando consuelo en la memoria de aquellos que dejaron un legado imborrable en las aulas de clase, la Federación ratifica su respaldo al Gobierno Nacional por su pronta respuesta y presencia en la zona de desastre, la oportuna declaración de desastre natural, junto con la movilización de recursos y medidas urgentes que reflejan un compromiso tangible para abordar las necesidades apremiantes en Chocó y Antioquia.
Esta semana, en reunión con el Ministerio de Educación Nacional, liderado por la ministra Aurora Vergara, la Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia recibió respaldo por parte del Gobierno Nacional para realizar el proceso de socialización de las recomendaciones de la enseñanza de la historia en el país. La Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia, que viene desde el 2019 trabajando en un arduo proceso de investigación para impartir recomendaciones para el aprendizaje de la historia en el país, basados en la diversidad étnica, social y cultural de la nación, el pasado 16 de enero, en reunión con el Ministerio de Educación, avanzó en términos de cronograma y enfoques para direccionar la difusión del documento de recomendaciones. Balance de la reunión, que es la primera que tenemos con la ministra de Educación, Aurora Vergara, y todo su equipo de aquí del ministerio, pues es un balance satisfactorio en el sentido en que encontramos, digamos que un ambiente muy favorable respecto a lo que se requiere para continuar. Como les comentaba ahorita, pues todo va enfocado a trabajar en pos del ajuste, revisión o modificación de los lineamientos, y en ese sentido uno de los principios sobre los cuales se basa el documento de recomendaciones está en el planteamiento de unos enfoques para el trabajo justamente de la configuración de pensamiento histórico. Dentro de lo acordado en la reunión entre la Comisión y el Ministerio, se plantearon retos como la reivindicación del trabajo histórico de los docentes y la configuración de las nuevas narrativas. Esto con el propósito de contribuir a la transformación real de la enseñanza, teniendo en cuenta que la historia es contada por todas las voces y actores de las diferentes comunidades en el país. Nos queda es como articular un poco de pronto respecto a los intereses que tenga el ministerio con nuestro plan de acción para que ese cronograma surta unos resultados. La mayor expectativa que nos queda de esta reunión es que es muy probable que durante este mismo año 2024 ya se avance de la expedición de las recomendaciones hechas ya hace 2 años, avanzar ya de una manera muy concreta en la cuestión de la revisión, ajuste o modificación de los lineamientos. Cabe resaltar que la comisión busca construir lineamientos curriculares que permitan consolidar un componente integral educativo con enfoque territorial, ambiental, de género y antirracial, más no normativas de cómo enseñar historia ni impulsar imaginarios de adoctrinamiento. Esta comisión contó con la participación de diferentes actores y es el resultado de 28 sesiones de reflexión, análisis y discusión de temáticas, conceptos y dinámicas de la historia de Colombia y las ciencias sociales. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Con el fin de la administración de Claudia López, nos dimos a la tarea de indagar cómo le fue a Bogotá en materia educativa durante estos 4 años. Esto teniendo en cuenta la actitud displicente de la alcaldesa con los docentes de la capital y las políticas de privatización de la educación que caracterizaron su mandato. ¿Qué tan bien le fue a la educación, especialmente a la pública y al magisterio con Claudia López? El balance no es tan positivo como ella y su secretaria de Educación lo mostraron al final de su administración. Claudia López en campaña hizo unos compromisos que garantizaron que buena parte del sector del magisterio la acompañase para que llegara a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero en el desarrollo de sus actuaciones como alcaldesa mayor de Bogotá, le fue incumpliendo a la educación y a los educadores, principalmente en la forma como se relacionó con ellos. Sí crecieron las infraestructuras escolares porque el Consejo de Bogotá le garantizó sus recursos.
Además, la alcaldía de Claudia López no cumplió con el pliego de peticiones de la ADE en aspectos importantes como jornada única, educación inclusiva, estabilidad de los trabajadores de la educación, formación docente, jornada laboral, así como el articular la educación de los jóvenes con las universidades públicas. No aumentó la planta de personal docente y no mejoró el PAE. Para colmo, el fantasma de la privatización sigue rondando a la educación pública en Bogotá. Entonces, la preocupación mía, lo reitero, es que los nuevos colegios que vienen a ser inaugurados, seguramente unos en el 2024, 2025, 26 y otros que el Consejo apruebe a solicitud del gobierno distrital, no vayan a quedar en la administración de la educación privada, en lo que se ha denominado históricamente los colegios en concesión. El exconcejal concluyó que Claudia López le falló al magisterio porque incluso reprimió sus huelgas y trató de avanzar sin cumplir las metas en temas de infraestructura educativa. Para la historia quedará la posición terca, riesgosa y arbitraria en 2020 de imponer el regreso presencial a clases en pleno segundo pico de la pandemia y sin garantizar las condiciones mínimas en las instituciones, mientras se gastaba una millonada en los espacios de Corferias que nunca se usaron. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Es momento para que la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, se dirija al Magisterio colombiano con información de interés nacional. Un saludo al Magisterio colombiano. Iniciamos un 2024 con muchas expectativas frente a los cambios que hoy requiere el país. La campaña contra el gobierno de Petro y las reformas tiene un interés y es preservar el atraso, la desigualdad y el abandono de las regiones y de los sectores más necesitados. Por eso FECODE, en defensa de los derechos del pueblo, le apuesta a estas transformaciones sociales y movilizará a las poblaciones para el respaldo en estas reformas. Se realizó la reunión de seguimientos de acuerdo entre el Gobierno Nacional y FECODE. Entre estos puntos a resaltar tenemos el curso de los 8.000 tuvo un concepto de inviabilidad por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Educación se compromete a buscar otras soluciones y salidas para el retroactivo de noviembre a abril del año anterior. En cuanto a lo de formación docente, se manifestó las dificultades que ha habido, pero también la necesidad de ampliar la oferta y hay un compromiso de acelerar programas y procesos con las universidades para que se amplíe esta oferta de virtualidad para doctorados y maestrías y la próxima convocatoria que se va a abrir sea mucho más amplia y fuerte. Frente al ascenso y la reubicación salarial, se está en el proceso de contratación de la universidad que va a asumir el proceso. Igualmente se tocaron muchos aspectos que daremos informe en el transcurso de la semana para que se tenga en cuenta cuáles fueron las posibilidades, apuestas y avances. Uno de los aspectos que más afecta a la vida diaria de los colombianos es el bolsillo. Por ello, el sinnúmero de medidas y políticas que el Gobierno del Cambio ha venido impulsando en materia económica ya comienza a impactar el panorama financiero del país. A destacar el retroceso de la inflación y la revaluación del peso colombiano. Son varios los avances que en materia económica se han evidenciado en lo que va corrido del Gobierno del Cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro, especialmente en los últimos meses. Entre ellos son dos los que más sobresalen y tienen que ver con el retroceso de la inflación, el cual se debe a factores como los efectos de una política de reindustrialización y de fortalecimiento de la producción agropecuaria, lo cual ha permitido que uno de los renglones más sensibles de la canasta básica de los colombianos, que es el de los alimentos, tenga una mayor
mayor oferta y una mayor cantidad de alimentos producidos localmente, lo que ha impactado positivamente en la reducción de la inflación. Asimismo, el tipo de cambio y la retracción del tipo de cambio es otro de los logros económicos a destacar. La revaluación del peso colombiano, en la medida en que eso está explicado en dos fenómenos. Uno, una mayor estabilidad de la economía colombiana que atrae un flujo constante de dólares, y dos, una reducción de los niveles de riesgo de la economía local. Independientemente del debate que se esté dando en Colombia, encarnizado por una oposición que para mi juicio está bastante desenfocada en los mercados internacionales, Colombia tiene unas muy buenas calificaciones y digamos eso ha tenido un efecto positivo en una reducción del precio del dólar y pues digamos eso impacta directamente en las importaciones. Por otra parte, el aumento en el precio de los combustibles, de acuerdo con el economista, ha sido coherente y consistente, lo que ha hecho que en la actualidad el país tenga indicadores favorables a nivel internacional, mientras que en lo concerniente al desempleo, que por varios años ha sido un factor preocupante, este ha ido disminuyendo poco a poco. El desempleo ha caído a cifras ya 9.7%, que siguen siendo muy altas en el contexto tanto de la OCDE como de América Latina. Lo ideal es poder aterrizar el desempleo sobre los 5 o 6 puntos, pero digamos que esto pues puede ser explicado por varios factores positivos, la dinamización económica, la recuperación del sector turístico. El año pasado en Colombia llegamos casi a los 5.600.000 visitantes extranjeros en el país, muy buenas noticias, desarrolla la industria turística que ha sido una de las grandes apuestas del gobierno. Finalmente, la dinamización en el sector industrial empieza a dar unas respuestas a las políticas de reindustrialización y en el sector agrícola, que también es la muestra de una recuperación del campo a través de distintos tipos de políticas que combinadas van evidenciando una economía del país estable en términos generales. Sin embargo, una de las recomendaciones del docente economista es verificar los indicadores de pobreza y desigualdad, aprovechando la creación del Ministerio de la Igualdad para que con el objetivo de reducir las brechas se realice un análisis exhaustivo del desempeño económico y la aplicación de las iniciativas de gobierno. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Más de 300 leyes argentinas pretende modificar o derogar el gobierno de Javier Milei bajo el decreto de necesidad de urgencia para arremeter contra los derechos laborales, la economía y la política de ese país. En rechazo a esto, los trabajadores de Argentina saldrán a paro el próximo miércoles 24 de enero. A pocos días del posicionamiento de Javier Milei como presidente de Argentina, la Confederación General del Trabajo, CGT, de ese país anunció un paro nacional para el próximo 24 de enero, con el fin de pedir la derogación del decreto de necesidad y urgencia que empezó a regir desde el 2 de enero de este año con el objetivo de desregular la economía, derogar cientos de leyes y cambiar drásticamente derechos laborales conquistados por los trabajadores. Prácticamente se elimina el derecho de huelga, las indemnizaciones estaban protegidas por una serie de leyes que impedían el despido sin causa, se elimina eso, el pago de las multas que debían abonar las patronales cuando los trabajadores eran despedidos y tenían años de trabajo en negro, eso también se elimina. Durante el paro participarán distintos sectores de trabajadores, entre los que se destacan los maestros por su gran incidencia de lucha para impedir mediante las movilizaciones las decisiones arbitrarias del actual gobierno. Hay una serie de medidas que, digamos, incentivan la privatización del sistema educativo. En esta situación,
una de las medidas que toma el gobierno, quizá de las más graves, es avanzar con una reforma educativa inusitada que establece que a partir de cuarto grado la educación de los niños y niñas se puede hacer en la casa, es decir, el gobierno pretende desobligar a los padres y a las madres de los alumnos a enviar a sus hijos a instituciones educativas. Este paro, que se llevará a cabo con movilizaciones a las afueras del Congreso de Argentina, será una oportunidad para visibilizar las acciones arbitrarias de los gobiernos de ultraderecha. Y es importante que se replique en el continente y en el mundo para que las sociedades no repitan la elección de fracasos gubernamentales. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Más de 90 días lleva el conflicto israelí-palestino, que hoy tiene a todo un pueblo a punto de desaparecer debido a los ataques desproporcionados e indiscriminados de Israel. Un panorama que desde ya vislumbra un holocausto para una nación que ha vivido marginada y degradada durante años. El ataque aéreo del grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre sobre el territorio israelí fue tomado como excusa por parte del gobierno de Israel para revivir una guerra que lleva más de 75 años para apoderarse del territorio palestino, dejando en evidencia durante estos 3 meses el poderío militar por parte de Israel para acabar con las vidas inocentes de los habitantes de la Franja de Gaza. La respuesta por parte del Estado de Israel no solo puede catalogarse como desproporcionada, sino como hace muchos años se viene categorizando un castigo colectivo, y por eso estamos hablando no solo de un genocidio en términos del exterminio de personas, sino un genocidio que implica el desplazamiento. En lo corrido de estos 3 meses van más de 12.000 muertos, donde 5.000 son niños, ya que, como ha sido evidente, el Estado israelí, más que acabar con Hamas, quiere acabar con Gaza, razón por la cual estas acciones afirman la entrada a la etapa de la consolidación del genocidio. Entonces no solo es un problema de desplazamiento interno, sino además la infraestructura de la vida. Todos los viernes hay una tradición, y es que se escucha el llamado a la oración de las mezquitas, y hoy estamos viviendo una Gaza silenciada del llamado a la oración. Entonces este es un ejemplo muy claro de cómo se está destruyendo la infraestructura de vida. Entonces pasemos por acabar con los supermercados, acabar con los servicios de telecomunicaciones, limitar la posibilidad del acceso de las personas que están en la franja al internet. Entonces ya estamos, no es que se esté esperando que se consolide el genocidio, el genocidio ya se está consolidando. Frente a este recrudecimiento del genocidio en Palestina, según el experto, el riesgo ahora no es la destrucción de las posibilidades de vida de un pueblo, sino sacarlo de su territorio. En medio de este conflicto ha habido una pasividad a nivel internacional para tomar sanciones frente a Israel. Por eso, desde FECODE se rechaza estos actos y se apoya el fin de esta barbarie. Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el licenciado Domingo José Ayala Espitia. Un fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El Comité Ejecutivo de FECODE inicia desde el día 16 de enero una reunión ordinaria para organizar y planear todo lo que tiene que ver con los aspectos estatutarios, lo que tiene que ver con construir una planeación nacional que nos posibilite asumir responsabilidades cohesionadas, una reorganización
para que podamos, entre todas y todos, con las filiales de FECODE, asumir la tarea de defensa de la educación pública, de los derechos del magisterio y sobre todo para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados FECODE Gobierno Nacional. Por ello es importante tener hoy una información de cómo va el modelo de salud. Por eso es importante en el sentido de que escuchamos a los estructuradores para mirar incluso cómo es que vamos a asumir esta gran tarea, porque es la tarea de la vida, lo que tiene que ver con la salud y la seguridad y salud en el trabajo. El 17 de enero asumimos la Comisión de Salud, Prestaciones Sociales y FOMAD. Allí son 11 puntos que necesitamos concretar. Lo de salud, lo que tiene que ver con la reforma al 1655, lo que tiene que ver con las afiliaciones, la corrección de los regímenes prestacionales. Estos son asuntos importantes que tenemos que concretar y por eso asumimos una tarea que tiene que ver con corregir los regímenes prestacionales de muchos maestros que están mal afiliados, lo que tiene que ver incluso con la deuda en materia de pasivos prestacionales. Es importante continuar en esta brega, porque no simplemente hemos tratado este tema en estos acuerdos pactados Gobierno-FECODE, pero también hemos venido asumiendo lo que corresponde al seguimiento y cumplimiento de los acuerdos pactados FECODE Gobierno Nacional. El 18 de enero asumimos esta tarea con el Ministerio de Educación Nacional, donde allá hay unos avances, pero todavía requerimos que se continúe en este gran proceso. Hay un bloque importante que necesitamos asumir, el bloque jurídico, donde están los estímulos para los maestros del 2277, lo que tiene que ver con los derechos políticos del magisterio y lo que tiene que ver con el retiro voluntario compensado. Vamos a asumir esta tarea. En el balance que estamos haciendo necesitamos profundizar esta serie de aspectos importantes que tenemos que seguir planteando. Compañeras y compañeros, este comité ejecutivo, conjuntamente con las filiales, vamos a asumir la tarea de la defensa de la educación pública. Vamos a concretar los 50 puntos que tenemos pactados con el gobierno, pero algo también importante que hemos dicho, lo de política pública educativa. Vamos a trabajar por mejorar la calidad de la educación y una tarea importante, además del proyecto de ley estatutaria del derecho a la educación, es la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Si no hay recursos, toda esta serie de expectativas que tenemos no va a generar posibilidades de resolver aspectos que tienen que ver con la educación pública. Estemos pendientes, los declaramos en estado de alerta. Para todas y todos, un feliz fin de semana. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. .com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.